Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. La verdad, no saben ustedes lo complicado que es a veces hacer un guión informativo en estos días, porque hay días que por la noche no puedo dormir diciendo, pero ¿cómo demonios voy a poder hablar de todo lo que tengo que hablar mañana? Porque ya las noticias de corrupción del Partido Socialista son tantas y tan variadas que digo, es que no me va a dar tiempo a comentar nada de Trump o de Alemania o de yo qué sé. En fin, vamos con más corrupciones o más noticias sobre la corrupción. Y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado como testigos para el 15 de julio al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañé, considerado la mano derecha del fiscal general del Estado, y a la fiscal Beatriz López. Ambos se reunieron con Leire Díez y con el abogado de Santos Cerdán en marzo y abril del año pasado, en 2025. La investigación trata de esclarecer una presunta trama destinada a obstaculizar actuaciones policiales y judiciales que afectaban al PSOE o directamente al gobierno de Pedro Sánchez. Las acusaciones quieren saber qué información se facilitó a estos cargos de máxima confianza de Álvaro García Ortiz y si tenían relevancia penal. También exigen saber qué decisiones se tomaron después, especialmente teniendo en cuenta que no existe un registro formal de esas visitas, como es norma en la Fiscalía por temas de seguridad. Por su parte, la acusación popular ha pedido imputar a 3 altos cargos del Ministerio del Interior, a la directora general de la Guardia Civil, a Mercedes González, a su antecesor en ese cargo, a Leonardo Marcos, y al DAO del Cuerpo, a Manuel Llamas, por su relación con esas presuntas maniobras de Leire Díez para que se investigara a la UCO y en general a la Guardia Civil. O sea que vamos a tener a fiscales, a miembros de la Fiscalía General del Estado que tienen que ir a declarar, en principio como testigos, a una causa que de lo que trata es de la creación por parte del PSOE de una mafia corrupta que se dedicaba a sobornar, extorsionar, comprar, amenazar, acallar a jueces, a fiscales, a miembros de la Guardia Civil. Resulta que 2 miembros de la Fiscalía General del Estado se reunieron con Leire Díez, la coordinadora junto con Santos Cerdán de toda esa mafia corrupta. Y ahora tienen que ir ante el juez Pedraz a dar explicaciones de en qué consistieron esas conversaciones. ¿Informaron de aquello a García Ortiz? Porque después de conocerse todo lo relativo a las andanzas de Leire Díez en la cloaca del PSOE, pues parece cada vez más claro que si García Ortiz borró su móvil no era por lo del novio de Ayuso. Eso casi era la parte mínima. Yo creo que borró su móvil para que no viéramos otras cosas. Por ejemplo, ¿se comunicó alguna vez con alguno de los miembros de la cloaca? Además de filtrar lo del novio de Ayuso a Moncloa, ¿tuvo alguna otra participación? Quizá a través de estos 2 subordinados que tienen que declarar ahora ante el juez Pedraz. ¿Tuvo alguna otra participación en operaciones turbias? Porque quien es capaz de filtrar cosas de un ciudadano particular a Moncloa por motivos políticos, pues uno imagina que tampoco tendría muchos escrúpulos para hacer algunas otras cosillas, ¿no? ¿Qué sabía García Ortiz de la cloaca del Partido Socialista? ¿Qué sabían sus subordinados, los 2 que van a declarar ante Pedraz? ¿De qué informaron esos subordinados a García Ortiz?
¿Se planteó alguna cosa que fuera ilegal? Si es así, se denunció inmediatamente por parte de una fiscalía que tiene la obligación de perseguir el delito. Estamos hablando de una mafia corrupta que, entre otras cosas, tenía en el punto de mira a fiscales. Para tratar de conseguir información comprometedora contra la Fiscalía Anticorrupción y la UCO, una de las cosas que hacía Leire Díez era reunirse con gente que se consideraba perjudicada por ciertos fiscales para tratar de conseguir información comprometedora sobre la UCO a cambio de machacar a esos fiscales. ¿Salieron a la luz los nombres de esos fiscales en las relaciones de Leire Díez con los subordinados de García Ortiz, por ejemplo? ¿Se pidió por parte de Leire Díez a los subordinados de García Ortiz algún favor del estilo de ¿podrías dar un trato de favor en tus intervenciones como Ministerio Fiscal a tal persona, porque tal persona, si la libramos de la cárcel, nos daría información contra la UCO o contra la Fiscalía Anticorrupción? ¿Qué tenía que hablar la Fiscalía General del Estado con la mafia corrupta que puso en marcha Ferraz? ¿O es que también formaban parte de la mafia corrupta? En fin, hemos dicho antes que el Partido Socialista ha pisado el acelerador en las regularizaciones, porque como se rumorea que a lo mejor el Supremo suspende el proceso, poniendo una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a solicitud de 2 comunidades autónomas, como por ejemplo la valenciana, hemos comentado en un bloque de noticias anterior que el PSOE ha puesto en marcha el acelerador para tratar de regularizar lo más posible antes de que el Supremo pare. Bueno, pues resulta que el PP en algunos lugares le ayuda al PSOE a acelerar el proceso. Escuchen. El Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el Partido Popular, ha recibido 4.609 solicitudes para emitir informes de vulnerabilidad durante el proceso extraordinario de regularización que, como saben, terminó el pasado martes, el 30 de junio. Para que se hagan una idea, en total las oficinas municipales han gestionado 20.500 solicitudes, es decir, un aumento de peticiones que ha propiciado que las actividades de las oficinas de atención ciudadana crezcan hasta un 50% respecto al año pasado, precisamente por esa regularización masiva del gobierno de Pedro Sánchez. Para atender todas esas solicitudes, el consistorio gobernado por el Partido Popular ha reforzado el servicio con más personal y además los servicios sociales, como les contamos, ya han elaborado más de 4.100 informes de vulnerabilidad que son necesarios para que los solicitantes puedan realizar este proceso. Este incremento de expedientes en Murcia es solo un ejemplo de la avalancha de solicitudes que está viviéndose en muchos otros lugares de España, con la que ya hemos podido comprobar que las previsiones sobre el número de inmigrantes que estaban en España en situación irregular se quedaron muy cortos. O sea que el PP del Ayuntamiento de Murcia, en lugar de arrastrar los pies para tratar de hacer las cosas lo más lentas posibles y así dificultar lo que el gobierno está haciendo con las regularizaciones, lo que hace es poner más puntos de atención para poder tramitar más rápidamente las regularizaciones. ¿Se dan ustedes cuenta de que las regularizaciones es lo único en este país para lo que se ponen refuerzos para tratar de tramitarlo lo más posible? Van ustedes a pedir cita médica y cada vez te la dan más tarde. Van ustedes a hacer cualquier trámite a la administración y te dicen con cita previa. Van ustedes a intentar hacer una cita previa, no hay manera. Pero eso sí, para la regularización, tanto el PSOE como el PP, en muchos lugares, pues ponen todas las facilidades. Y si hay que contratar más personal, poner más puntos, lo hacen. Pero ¿cuánta gente hay viviendo de distintos partidos de todo este fraude de las regularizaciones? ¿Cuál es la postura oficial del Partido Popular? Porque el Partido Popular votó a favor de tomar en consideración la propuesta de regularizar a 500.000 inmigrantes. Perdón, no estoy seguro de lo que acabo de decir. El Partido Popular
dijo que iba a votar a favor, no sé si al final se terminó echando para atrás. Pero el Partido Popular, el de Valencia, por ejemplo, ha recurrido a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional se está planteando plantear cuestión prejudicial para paralizar el proceso, pero el Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia facilita el proceso. ¿Cuál es la postura oficial del Partido Popular? ¿Está a favor o en contra de la regularización masiva? ¿Cree que Sánchez está causando un perjuicio a los españoles por el procedimiento de meter muchísima más gente para competir por las ayudas públicas, por los servicios educativos, por los servicios sanitarios, por el mercado de la vivienda? ¿Cree que está haciendo Sánchez un perjuicio o no? Porque si cree que está haciendo un perjuicio, ¿qué hace el Partido Popular que no está boicoteando activamente todo el proceso en todos los sitios donde manda? ¿De qué sirve que mande el Partido Popular, por ejemplo, en un ayuntamiento como el de Murcia, si cuando llega el caso a lo que se dedica es ayudar a Sánchez a regularizar a toda prisa todo lo que se pueda? Bueno, ya saben ustedes que las feministas españolas progres son esa gente a la que, bueno, parece que se les llena la boca con la defensa de los derechos de la mujer, salvo cuando las mujeres son violadas por manadas de magrebíes o de gente que viene de algún otro país musulmán, salvo cuando las mujeres son abusadas por gente de sus propios partidos de la izquierda progre. Ni una palabra, por supuesto, de las supuestas representantes del feminismo patrio en torno a lo de Monedero, por poner un ejemplo. Pero tampoco ni una palabra en torno a casos infinitamente más graves, como este del que vamos a hablar. Tal y como les contamos, les vamos a explicar la historia de Xavier Ron, exdiputado vinculado a Yolanda Díaz, que ha sido condenado a 9 años por violar a una niña cuando ésta tenía 12 años. La sentencia considera probado que el acusado abusó de su condición de profesor de la menor y de la relación de confianza generada entre ellos para provocar una dependencia emocional que derivó en varios encuentros de carácter sexual con la niña, que entonces contaba con solo 12 años de edad. Xavier Ron, que trabajaba como su profesor de francés, reconoció los hechos y aceptó la pena impuesta. La denuncia fue presentada por la madre de la menor, gracias a lo que se procedió al registro de 2 viviendas relacionadas con el profesor, así como de su teléfono móvil y de su ordenador. Esta condena ha sacudido a la formación política Sumar, ya que Xavier Ron era hombre de confianza de Yolanda Díaz y diputado en la formación que ella dirigía, la que ahora es vicepresidenta segunda del gobierno de Pedro Sánchez. Este hombre fue diputado de Izquierda Unida, posteriormente de Alternativa Galega de Esquerra, que era la formación en la que estaba Yolanda Díaz, y ha sido condenado por esta violación a una menor en la que le contagió la sífilis, entre otras cosas. ¿Va a hacer algo Yolanda Díaz? ¿Va a decir algo? ¿Abrirá la boca para comentar este nuevo caso de depravado de sus partidos amigos? ¿Pero cuántos depravados de este estilo hay en partidos de la izquierda en España? ¿Cuánto pedófilo? ¿Cuánto pederasta? ¿Cuánto salido de los que se dedica a tratar de disparar a todo lo que se mueve? ¿Cuánto guarro hay en los partidos de izquierda españoles? Y ahora ya les estoy escuchando a alguno de nuestros oyentes, que también tenemos oyentes de izquierda, estará diciendo: ¿está usted generalizando? Hombre, pues mira, sí, como generalizáis vosotros con la Iglesia, por ejemplo. Porque si nos ponemos a echar números, tengo la sensación de que el porcentaje de pedófilos en la Iglesia es bastante menor que el porcentaje de pedófilos en la órbita de Sumar, de Podemos. Generalizar está malo, claro que sí, pero hay un problema. Y es que yo no soy aquel al que se le llena la boca de soy el abanderado del feminismo.
¿no? Yo no soy el abanderado del feminismo. A mí me indigna lo que se hace a las mujeres, pero yo no voy de abanderado del feminismo. Vosotros, sí. Y resulta que al final te encuentras con que el que va más de aliade luego es el más guarro de todos. En fin, no comento más porque luego me echan la bronca porque dicen, es que has dicho no sé qué, y entonces nos regañan en los canales de no sé cuántos. Esto es una autocensura que me impongo brutal. En fin, ¿algo que decir, Yolanda Díaz, sobre tu amigo el pederasta? Porque no es el único caso que has tenido a tu alrededor, ¿eh? Ya van varios. Con el tema de Errejón se produjeron intentos de silenciamiento a las víctimas desde tu propio entorno de Sumar. No me refiero a Elisa Mouliá, me refiero a las otras víctimas, a las reales. Y ahora nos encontramos con este. Y también ha habido algún otro caso en tu etapa gallega de gente próxima que también estaba implicada en este tipo de cosillas, ¿no? Qué mala pata tienes, Yolanda. Bueno, ya van 2.300 muertos en Venezuela. Escuchen. Una semana después del doble terremoto en Venezuela, el balance de víctimas asciende a 2.295 muertos y hay más de 12.000 personas sin hogar. Venezuela agota el tiempo para las labores de salvamento. A medida que se cierra la ventana de oportunidad del rescate, los equipos internacionales van a comenzar a retirarse y las autoridades venezolanas serán las que asuman las labores de recuperación e identificación de los cuerpos. En tiempos de tragedia también hay lugar para el pillaje. Por desgracia, varios policías han sido detenidos en Venezuela por cometer saqueos durante esas labores de rescate. De momento, el gobierno venezolano cifra en 6.461 personas las rescatadas, mientras que hay 3.000 especialistas llegados de 29 países que han conseguido localizar con vida a 12 supervivientes sepultados en los últimos 6 días. Bueno, pues se van agotando las posibilidades de poder encontrar a alguien con vida después de una catástrofe como la que ha sufrido Venezuela con ese doble terremoto. Se van sacando algunos supervivientes, pero se van encontrando muchísimos cadáveres, 2.300 muertos ya oficialmente reconocidos, pero es que sigue habiendo decenas de miles de desaparecidos y la magnitud del desastre es tal, pues que resulta fácil imaginar que debajo de los escombros todavía no escarbados, pues hay muchísimos otros cadáveres esperando. Bueno, imágenes de policías saqueando las casas afectadas por los terremotos. Imágenes de policías saqueando las casas afectadas por los terremotos que han sido conocidas porque ha habido gente que los grababa y los subía a la red. Por eso el gobierno venezolano ha vuelto a prohibir la red X después de haberla autorizado al principio de la catástrofe. Hay ahora mismo, pues en Venezuela, una situación enormemente complicada. Enormemente complicada porque el hartazgo de la gente está alcanzando cotas nunca vistas. Y la gente está pidiendo que les quiten de encima a Delcy Rodríguez y a toda la panda. Con lo cual se le plantea un problema al gobierno americano en el sentido de que si tratan de quitar de en medio al gobierno venezolano, entonces hay vacío de poder, y vacío de poder en una situación donde quienes tienen las armas son los chavistas. Así que se pueden ustedes imaginar cuál sería la consecuencia. Pero si no quitan al gobierno venezolano de Delcy Rodríguez, entonces pues la gente mira a Estados Unidos y dice: vamos a tener que seguir aguantando a esta señora con su apoyo,
lo cual le merma al gobierno americano el apoyo de la población venezolana. Es complicado el tema. ¿Cómo va a terminar todo esto? Pues en estos momentos nadie lo sabe. Si se supiera, pues se podría actuar en consecuencia. Había unos planes de transición que, hombre, pues van progresando adecuadamente, o iban progresando adecuadamente hasta el final, hasta que se produjo el terremoto en Venezuela. Habiéndose producido el terremoto, pues cambia el terreno de juego. Y yo imagino que Estados Unidos tendrá que meter el acelerador en la transición si no quiere que la situación derive hacia extremos explosivos. Bueno, y una última noticia. En toda Sudamérica ya solo quedan, a la espera de que Cuba termine de concretar la transición que se le ha exigido desde el gobierno americano y que parece que han aceptado, ya solo quedan 2 gobiernos en Sudamérica que escapan de la ola de cambio. Uno es Brasil, que muy posiblemente pues vivirá su transición de aquí al año que viene. Y el otro es Nicaragua, esa especie de Corea del Norte centroamericana, donde una pareja de canallas asesinos, Daniel Ortega el Malo y su mujer, gobiernan el país con mano de hierro y no se escapa de la represión ni siquiera la Iglesia Católica. Escuchen. Terminamos el repaso de las noticias en Nicaragua porque la policía ha detenido al obispo emérito de Estelí, Juan Alberto Mata, tras oficiar una misa. Se le acusa de haber hecho referencias en su homilía a la iglesia perseguida, lo cual no ha sentado bien al guerrillero Daniel Ortega, que ahora ostenta el poder en Nicaragua junto con su mujer. El religioso de 80 años fue retenido durante varias horas y posteriormente trasladado a su domicilio, donde permanece bajo vigilancia. Como ven, la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua sigue persiguiendo a la Iglesia Católica, y es que allí continúan las restricciones a la actividad religiosa y se ejerce un control dictatorial sobre los discursos públicos. De hecho, en Nicaragua son continuas las denuncias sobre cómo las autoridades actúan contra sacerdotes críticos con el gobierno de Daniel Ortega, de manera que están cercenando así la libertad religiosa y la libertad de expresión. El caso de Nicaragua es un caso bastante sangrante, porque la persecución a la Iglesia Católica es terrible, con expulsión del país de obispos y sacerdotes que defienden a la gente de la dictadura. Y todo eso se ha hecho a lo largo de los años en medio de un clamoroso silencio desde el Vaticano, que no parece que moviera muchos hilos para tratar de proteger a su grey nicaragüense. Vamos a ver qué actitud toma León XIV con el tema nicaragüense, pero evidentemente alguien tendría que defender a los católicos nicaragüenses, igual que alguien tiene que defender a los católicos africanos masacrados por grupos terroristas de carácter islámico. Durante muchos años ha habido silencio para con todas esas víctimas. Esperemos que cambie. Vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que el presidente Donald Trump estrenó el nuevo Air Force One, un lujoso Boeing 747-8 obsequiado por Qatar y valorado en unos $400 millones. Trump voló desde Washington hasta Dakota del Norte para un evento del 250 aniversario del país y declaró emocionado: "Nadie ha visto nunca nada igual". El avión fue adaptado específicamente para el presidente con las máximas medidas de seguridad. En otro frente, las familias de 5 jóvenes venezolanos asesinados entre 2017 y 2020 demandaron ante una corte federal de Nueva York al exdictador venezolano Nicolás Maduro. Lo acusan de ordenar ejecuciones extrajudiciales a través de las FAES, a las que califican como un escuadrón de la muerte.
Y en materia de seguridad hemisférica, Estados Unidos designó al grupo criminal ecuatoriano John Killers como organización terrorista extranjera. El secretario de Estado Marco Rubio destacó sus numerosos ataques y asesinatos de autoridades. Ya saben, amigos, que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden seguirnos a través de nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Carlos. Y nosotros ahora nos vamos con la información meteorológica, la información del tiempo que nos trae Izam Garbin. Y después, ya lo saben, pausa publicitaria y nos vamos con la tertulia, la mesa de análisis de Mañanas en Libertad. Hoy vamos a contar con Marcos de Quinto y con Xavier Orcajo, pero como siempre, antes vamos con el pronóstico del tiempo. El tiempo en Radio Libertad. Estabilidad en general en la península con cielos despejados, excepto en el Cantábrico, donde el flujo atlántico dejará precipitaciones en general poco importantes. Se espera que durante la tarde se produzcan nubes en la mitad este que puedan dar lugar a algún chubasco aislado. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur. Temperaturas en ascenso en el tercio norte y en descenso en el sureste y Baleares. Se superarán los 36-38 grados en la meseta sur, Extremadura y en el Guadalquivir, donde se pueden alcanzar o superar los 38-40 grados. Y puntualmente en zonas bajas del prelitoral y litoral gallego y catalán. Sin embargo, habrá ligeros descensos en Canarias. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.